Menos mal. FASO y la audiencia pública, esa audiencia pública que desde ya es obligatoria, ¿no? Que no se había cumplimentado el año pasado en el caso del aumento de tarifas de varios servicios públicos. Por eso la justicia. El tema del agua es un tema muy delicado, se mide por metro cúbico. Sí. Los subsidios que habían dado hace 10 años por el agua eran muy injustos. ¿Vos sabés, por ejemplo, que había un hotel 5 estrellas ubicado en Córdoba, Maipú, de lo cual me refiero, que pagaba lo mismo que una casa chica en Almagro? Estaba mal subsidiado. Después se reconvinieron los convenios y después hubo un problema. Cuando hubo que devolver la plata, AISA prácticamente quebraba. Entonces ahora se está viendo la manera de recomponer la situación, porque fue muy mal subsidiada el agua. Claro, pero justamente con ese motivo, ¿no es cierto?, que vos destacás muy bien en cuanto a la arbitrariedad en el otorgamiento de los subsidios, ahora, por ejemplo, digamos, habiendo hecho la revisión, se quitan los subsidios, se reducen los subsidios, y lo cual también lo que redunda es el aumento de las tarifas, supuestamente para lograr mayor inversión, mayor efectividad, también que la gente tome conciencia del ahorro del agua, como también de luz y gas y demás, que según el gobierno nacional no se tiene conciencia como en otros países, pero lo cierto es que hay gente que no puede pagar el aumento de las tarifas. Ese es un tema yo separaría muy grave. Luz y gas del agua, porque somos los pocos países, por ejemplo, que regamos la vereda con agua potable. De los pocos países que apretamos el botón de la cadena con agua potable. Eso es una bendición, porque en el mundo entero falta agua. No, y eso no, vos sabés que en el mundo, pero se divide el agua. La que va para las cisternas es un agua, con la que se limpia la calle es otra agua, pero no es potable. Acá estamos derrochando agua. Pero vamos al móvil. Sí, desde ya, porque el consumo consciente desde ya es muy importante y racional, ¿no? Carlos Rebello se encuentra transmitiendo en directo a propósito de la audiencia pública fijada para los aumentos de las tarifas del agua. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Carlita. Muy buenas tardes, María Belén. Antonio, acaba de finalizar la audiencia pública, como bien decían, en el Teatro de la Ribera, aquí en La Boca, audiencia pública por el incremento en las tarifas del agua. La empresa AISA pidió un incremento del 23% que se haría efectivo a partir del 1 de mayo, pero esto, claro, hay que sumarlo a un incremento de más del 300% que se dio el año pasado. Ya estamos junto a Héctor Polino, de Consumidores Libres, y al doctor Claudio Boada, también de la Unión de Usuarios y Consumidores. Los dos participaron de esta audiencia que había pasado un cuarto intermedio ayer por la jornada del paro. Polino, en primer lugar, bueno, están pidiendo un 23% de aumento y también progresivamente poder calcular el precio y el incremento en el precio del agua, ya no por los metros cuadrados, sino por el consumo. Sí, efectivamente, AISA está proponiendo un nuevo aumento al tarifazo que ya existió el año pasado, que fue entre el 297 y el 375%, y ahora un nuevo aumento de un 23% y también una modificación en los cargos fijos y móviles. Y también se va a comenzar a implementar el cambio del servicio por metros cuadrados de las propiedades en función de los metros cúbicos de agua potable que se consuman en esas propiedades, sean residenciales, comercios o industrias, comenzando por la parte de comercios e industria. Lo que señalamos en la audiencia es que los aumentos salariales de los trabajadores y los aumentos de la clase pasiva de los jubilados del año pasado no ha sido de más del 300%, fue muchísimo menos, y en consecuencia los aumentos tienen que ser, de acuerdo a lo que señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación el año pasado cuando anuló el tarifazo en el gas natural, tienen que ser razonables, tienen que ser progresivos, tienen que ser transparentes. No puede hacerse de un día para otro aumentos, no pueden llevarse a cabo aumentos de esta magnitud, porque va a empeorar la situación socioeconómica de millones de argentinos en un momento
donde en el país todavía tenemos inflación y recesión. Héctor Antonio Fernández Llorente. Sí. Está bien, con Claudio está, sí. Sí, María Belén. No, porque quería hacer una pregunta sobre el tema de la racionalidad, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Héctor? Estamos con Antonio Fernández Llorente. Muy bien. A propósito, ¿qué tal? De lo que dijo de un aumento racional, ¿no? Teniendo en cuenta que el año pasado hubo un 400% aumento del agua. ¿Cuál sería la consideración suya en base a la representación que hace de nosotros los usuarios? Sobre todo los que menos tienen lo pueden pagar, ¿no? Que este aumento este año no se tendría que aplicar, porque ya con el aumento que tuvimos el año pasado, bueno, ese aumento debe comprender el año pasado y todo lo que va de este año, por si tenemos en cuenta que los aumentos salariales no llegan al 30%, de modo tal que tiene que estar a tono con la capacidad de pago de la inmensa mayoría de los usuarios, porque de lo contrario van a haber usuarios que por pagar las facturaciones para que no le corten el servicio se van a tener que privar de consumir otros bienes esenciales para tener una vida digna. Carla, estabas con Claudio para hacer una pregunta, ¿no? No, claro, le quería decir porque justamente decíamos esta diferencia que va a haber en el cálculo, ¿no? Ya no por metro cuadrado, sino por consumo. Estamos hablando a largo plazo porque supone la instalación de medidores. Sí, la pretensión de AISA es hacerlo en un breve plazo, un año y medio, 2 años, instalar los medidores. Nosotros acá vemos un par de dificultades. Primero, esto que decía recién Héctor, que es que no podemos considerar el valor del metro cúbico de agua igual para todo el mundo. Nosotros creemos que el agua, al ser un derecho humano básico, tiene que ser conforme, lo que paga cada persona, ser conforme a su capacidad económica. Significa que aquellos sectores más vulnerables paguen menos por metro cúbico y aquellos sectores con mejor situación económica paguen más por metro cúbico. Ese es un primer punto. La tarifa social, que en el tema de aguas es una buena tarifa social desarrollada a través de años, no llega a cubrir todas estas necesidades. Creo que la tarifa social se tiene que complementar con estos valores escalonados de tarifa. Y por otro lado, tenemos el problema de los consorcios, porque en los consorcios es imposible medir el consumo individual por cada departamento. Entonces, si medimos el consumo por metro cúbico a los consorcios, lo que hacemos es que AISA transfiere el problema que él tiene, que dice no puedo determinar cuánto consume cada uno, se lo transfiere al consorcio. Nosotros prevemos que en ese caso va a haber una alta conflictividad dentro de los consorcios, en el cual la gente va a discutir y se va a pelear entre ellos quién consume más, quién consume menos, si yo vivo yo solo o vos vivís con una familia de 6 personas, y si yo, digamos, soy prudente en el uso y vos derrochás. Entonces, tienen que buscarse soluciones técnicas para que se puedan hacer las mediciones individuales. Esas mediciones son a largo plazo. Y el otro problema de la medición individual está en las pérdidas de las propiedades. Nosotros por muchos años, desde que era Obras Sanitarias, venimos haciendo esta cobra de factura que se llama catastral, muy parecido al ABL, por superficie. Pasar a una medición por metro cúbico va a generar que muchísima gente, el medidor le va a correr grandísimo en forma con facturaciones exorbitantes porque tienen pérdidas internas. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Y esto en los sectores que tienen casas más viejas, que no han podido hacer mejoras. AISA dice, le doy 6 meses de plazo para empezar a cobrarle con el otro sistema. Posiblemente el que no tenga plata ahora, no tiene plata dentro de 6 meses para preparar. Sí. Antonio lo saluda, estamos con María Belén Aramburu. Claro, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, Antonio? ¿Cómo le va? En un edificio de 20 pisos, con 5 departamentos por piso, donde están habitados permanentemente, el medidor va a ir rapidísimo, van a pagar una fortuna de agua. Va a ser imposible. Sí, el medidor... En este sistema el medidor va a estar en el ingreso del agua de la calle, claro, y nosotros sabemos que por ahí va el tanque general y se distribuye a cada departamento. Y se tendría que dividir en las expensas, dividir la facturación por cada departamento. Los parámetros que tienen por cada departamento. Pero por los metros cuadrados de cada departamento.
Sí. Ahí cambiaría. Cuando se establece el reglamento de copropiedad, cada departamento tiene un porcentual de cada expensa. Unidad funcional tiene un porcentaje que soporta las expensas comunes, ¿no? Entraría dentro del sistema de expensas comunes. Pero sería un sinfín, porque estaría permanentemente... Para mí es un despropósito y una fuente de muchos conflictos. Claro. Lo que nosotros hemos propuesto es que eso se haga con los edificios nuevos, que ya esté previsto hacer una instalación de la cañería desde la calle a cada departamento colocando el medidor correspondiente. Pero en los edificios que ya están construidos, eso es un despropósito. Imposible. Y van a ser más los problemas y las dificultades que los beneficios. Y el costo desde Yo hice una propuesta... Sí. Y el costo, además, por supuesto romper los departamentos para llevar las cañerías donde están las canillas, en las cocinas, en los baños, etcétera. Un verdadero lavaderos, etcétera. Un despropósito. Nosotros hemos hecho muchas propuestas. Por ejemplo, una de ellas, si se quiere racionalizar el uso de agua, por ejemplo, en los lavaderos de coches, que no se utilice agua potable. Claro. Que se obligue a hacer un pozo y extraer del agua del pozo a través de una bomba, pero que no se utilice agua potable. Le íbamos a regar la vereda con agua potable. Eso es una buena idea. Exactamente. Ahora le quería preguntar a Claudio respecto de lo que decía en relación a la tarifa social, porque a mí, digamos, la principal preocupación es aquellos que no pueden pagar el aumento de la tarifa. Por un lado, preguntarle si contempla... La verdad que se me perdió la voz, discúlpame, ¿me podrías repetir? Ahora, de la tarifa social ahora sí. Sí, la tarifa social. Si contempla realmente a todos aquellos que debiesen pagar la tarifa social y no la otra tarifa, ¿no? Y por otra parte, esta relación entre metros cuadrados y metros cúbicos también establece una suerte de igualdad para todos, y hay una clase media que por ahí hace muchísimo esfuerzo para alquilar un departamento, o si él es propio para pagar las expensas, para comprar los útiles a los chicos, para comprar la ropa, con el tema de los costos y la inflación, que también me preocupa, si no debiese haber alguna contemplación para otros que quizás no estén comprendidos en la tarifa social, pero que les es muy oneroso pagar un aumento. O sea, son dos temas. Uno, si comprende a todos los que debiese la tarifa social, y el otro, aquellos que no pueden pagar la tarifa en esa proporción de metros cuadrados y metros cúbicos. Sí, nosotros lo que recién yo trataba de expresar es lo siguiente. La tarifa social ha tenido un alto desarrollo, de 19.000 personas beneficiarias se pasó a 250.000, o sea, tenemos que hay un margen para que la tarifa social se siga incrementando, gente que necesita. También esta explosión del uso de la tarifa social es por el costo en que subió la tarifa común, pero nosotros claramente entendemos que el resto de las personas no están todas en igualdad de condiciones. O sea, nos parece mal decir o tarifa social o tarifa plena. Nosotros creemos que la tarifa social tiene que existir y al resto de las personas escalonados para que, como vos decís, hay distintas posibilidades socioeconómicas. El otro día salió un estudio donde dice que el 5% que más gana en Capital Federal gana un promedio de 80 veces más que el 5% que menos gana. Seguro, en ese escalón, seguro, porque hay un problema de la distribución de la riqueza, claro, pero en esa, digamos, escalonarlo con determinados requisitos que sean presentados y que sean corroborables, digamos, para que no les comprende el aumento de la tarifa social, que no pueden con el gran sacrificio que se hace. Pero el gobierno tiene herramientas como el ANSES, por ejemplo, para saber cómo se puede distribuir. Claro, o sea, hay herramientas que tiene el Estado. Un docente que gana 9.500 pesos no puede pagar un aumento del 300%. O un jubilado. Aquel que necesita la tarifa social, que la tenga. Y el resto, un análisis socioeconómico. Yo sé que es más complejo, pero es mucho más justo este sistema. Es complejo hacerlo. Es complejo manejarlo, pero es mucho más justo. Sí, yo entiendo, claro.
es complejo. Y permite que cada uno pague conforme a su posibilidad, ¿no? Sí, es verdad, es complejo lograr ese discernimiento de quién puede y quién no puede. Como decía Antonio, digamos, la base de datos del ANSES puede ser una. O sea, nos referimos a elementos que sean corroborables. Aparte, Belén, el Estado tiene elementos para hacerlo, ¿no? Claro, y si no, uno hace la presentación, porque por ejemplo, cuando uno tiene que acceder a una tarifa social, vos tenés que hacer una presentación también más allá de la base de datos existente para que se te otorgue la tarifa social por determinadas cuestiones. Sí. Y se te otorga la tarifa social. Este sería igual, porque, por ejemplo, hay una disquisición de en qué barrios está, porque, por ejemplo, puede ser un departamento grande, pero por ahí no es un departamento lujoso. Un barrio mucho es grande más chico, porque claro. tienen 4 chicos, antiguo, 5 chicos, antiguo, tal cual. Entonces viene la proporción de metros cuadrados con metros cúbicos y le da una tarifa que quizás no pueda pagar. ¿Hay una disquisición de eso? Sí, hay dos factores en la fórmula. La fórmula de cálculo de tarifa es bastante compleja, pero hay dos factores que nosotros sostenemos que se tienen que realzar. Hay dos... ¿Sigo? Sí, siga. Tuvimos un problema, pero si puedes, siga contestando. Si no, seguimos, Carla, con el reportaje. Hay dos factores que está dentro de la fórmula de cálculo. Uno se llama un factor E, que es edificación, y que tiene en cuenta la antigüedad y la calidad de construcción. Y otro factor Z, que es zonificación, que tiene en cuenta el contexto, la zona donde está. La combinación de estos dos factores, y nosotros decimos que se tienen que realzar y reafirmar el uso de estos factores. Estos factores, si vos tenés edificación de 1 a 4, por ejemplo, como históricamente estaba, de acuerdo a la calidad de la construcción, y la zonificación de 1 a 354 también, de acuerdo a la zona en que está, eso te permite a vos ya, sin hacer un cálculo minucioso persona por persona, tener una estimación de qué condición económica está, porque muy seguramente la condición económica de la persona es muy similar a la de la vivienda en que vive. Entonces, el uso de estos dos factores, que está en la ley de creación de AISA, pero se trata de menguar su uso. El uso claro de estos dos factores nos permitiría a nosotros tener una tarifa más equitativa, más justa, más solidaria. Bueno, yo hice dos propuestas en la audiencia pública. Primero, que AISA tiene que destinar parte de sus ingresos a mejorar las redes, porque no nos olvidemos que las redes tienen más de un siglo de existencia y buena parte del agua potabilizada se pierde por las cañerías de AISA, por las cañerías de la empresa, que están en muy mal estado. Y en segundo lugar, sería bueno que la empresa, que es una empresa del Estado, porque el 90% del paquete accionario es del Estado y el 10% restante de los trabajadores, se firmen convenios con las áreas educativas de la nación, de las provincias y los municipios, para que a los alumnos desde ya el jardín de infante y desde la escuela primaria se les enseñe a hacer un uso responsable del agua, que el agua potable cuesta mucho dinero y que el agua que desperdiciamos nosotros es el agua que le estamos privando a otros argentinos que tienen que abastecerse a través de los pozos. De modo tal que es importante llevar a cabo estas dos medidas de fondo: educar a los alumnos para hacer un uso responsable del agua, y además que la empresa tiene que invertir en su propia infraestructura, no solo exigirle en las redes de los usuarios, sino también en las redes de la propia empresa, que por el mal estado en que están, por la antigüedad de las mismas, buena parte del dinero que se utiliza en la potabilización del agua luego se pierde en las redes y no llega a nuestros domicilios, no llega a las industrias y no llega a los comercios. Bueno, le agradecemos tanto a Héctor como a Claudio esta presencia para el móvil de C5N. Bueno, ha concluido, como decíamos entonces, María Belén, Antonio, esta audiencia pública por el incremento, la suba en las tarifas del gas será entonces efectiva a partir del 1 de mayo en una cifra del 23%. Muchas gracias, Carla, por la información. Hay un dato que es muy importante, decía Polino, ¿no? ¿Cómo derrochamos agua a los argentinos? ¿No? Porque fíjate,
Haces 3 cuadras, tenés un lavadero que lava cantidad de autos y es todo con agua potable. Los porteros a la Ese que mañana... bien trabaja, ¿eh? Ese Muchísimo. Y a la mañana vas a ver que Sí. en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires se riega la vereda con agua potable. O sea, nosotros tenemos un derroche de agua que no pensamos en quién no tiene agua. Sí, Cuando es es nuestro verdad. país que le falta el agua. Lo cual es cierto, el consumo racional yo diría de todos servicios públicos, pero el agua, que es un bien escaso en el mundo entero, no hay agua. Hay muchísima gente que padece la escasez del agua en muchísimos países. Nosotros, por eso te decía, somos unos bendecidos de la utilización de agua potable en todos sectores. Hay que también tener en cuenta que hay gente a la que le falta, por ejemplo, cloacas y demás que deben ser construidas. Bueno, ese es otro tema, digamos, también, viste, para ser contemplado, que de hecho también se escuchó en el discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa, ¿te acuerdas? En la inauguración de las cloacas y el gas natural para todos. Desde ya. Este tema también del consumo racional, ¿no? Que debemos ser muy conscientes de eso. Pero el tema de la tarifa, ¿viste? Como le preguntaba recién a Claudio o a Héctor, ¿no? Porque claro, está la tarifa social, más allá de la base de datos. Vos haces una presentación, te puede otorgar la base social, la tarifa social, pero viste que por ahí vos vivís en un departamento una grande, clase media, por ejemplo. Claro, media baja, media media, que no puede pagar. Te doy un dato del agua, la haces? importancia del agua. Vos sabés, por ejemplo, yo hace muchos años tuve que ir a Villa Ángela, provincia del Chaco. Sí. ¿Sabés los pozos de agua a qué profundidad están? ¿A cuánto? 300 metros. ¿Y sabés que esa profundidad es agua tibia? Es muy complicado enfriarla. Claro. O sea, hay zonas de la Argentina inclusive donde no llega la red troncal de agua, donde hacer un pozo es carísimo porque es muy profundo. El impenetrable ni te Chaco, cuento. Hay lugares donde comparten una canilla, o sea, Sí. me parece que es un momento de empezar a realmente replantearse, empezar a pensar, educar el uso racional del agua potable. Y ¿sabes cómo se llama? Desarrollo también. Bueno, educación. Desarrollo, claro, exactamente.